Compañeros hacía unas interrogantes que me parecen muy interesantes y que valdría la pena que ustedes escucharan, porque son preguntas problematizadoras, son preguntas interesantes que pueden generar procesos de pensamiento para todo el grupo. Entonces, ¿decía tu nombre cuál es? Joel. Joel, a ver, Joel, viene de ahí. Son dos preguntas, que claro que me lleva a la otra. En primer lugar, estamos viendo, por ejemplo, en el programa se aborda desde perspectiva filosófica. Es decir, lo entiendo en tanto que estamos en una universidad. Pero más allá de eso, si se abordan los temas, esto no dará pie a que se impongan categorías que no le corresponden. Nuestras categorías occidentales, política, estética, lógica, género, todo este tipo de cuestiones, al propio texto. Es decir, ¿cómo salimos de ahí? Sí. Esa sería la primera pregunta. Lo segundo es que después de esta matanza, o como quieran ver, Proceso de invasión y conquista. de 1921, prácticamente se anivila todo el pensamiento escrito por los códices, todo este tipo de cosas. Tiempo después se vuelve a redactar, como bien lo dice usted, en Tlatelolco, se empieza a dar eso, y los pensadores de ahí sabían latín y griego y español, pero y se da una mezcolanza pues extraña. Me causa ruido el hecho de que no se verán influenciados también. Esto se escribe como textos, en los propios textos que se abordan, porque son posteriores a la conquista. Se conservan muy pocos, por decir, nuevamente textos anteriores a la conquista. ¿No se verán influenciados ya por los españoles? En relación a la primera pregunta, si usamos categorías como filosofía, como dignidad, como libertad, como responsabilidad, que son categorías con un claro horizonte occidental, no al nombrar las acciones humanas de estos pueblos originarios, no estamos como haciendo colonialismo, vendría siendo como el planteamiento, no estamos violentando nuevamente. Depende. Yo me he cuidado mucho de usar una palabra clave en la hermenéutica que se llama analogía, y yo les dije, analógicamente hablando equivale a esto. Cuando Jesús sacó lo de Ometeot y Tlaloc y Xilopochtli, y yo tomé el tema de Jesús y le hice analogía. La analogía es un aspecto hermenéutico que me permite a mí encontrar las semejanzas en la acción humana que se hace desde otro horizonte cultural. Porque si fuese así, efectivamente, filosofía solamente tendrían los griegos, Es más, los alemanes no tenían filosofía, los chinos no tendrían filosofía, los franceses no tendrían filosofía. ¿Por qué? Porque filos y sofía, nos vamos a la lengua, al análisis. Pues este es griego, y solamente el núcleo ético-mítico indoeuropeo griego tendría filosofía, en sentido estricto. Pero analógicamente hablando, la acción humana, fíjate lo que puedo decir, la acción humana, ineludible condición humana de dar razón de la realidad, tienen todas las culturas. Unos le llamaron filosofía, otros le llamarán revelación, otros le llamarán Insochililhuican, otros, los musulmanes, le llamarán falsafa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que cada horizonte cultural le va a poner un determinado nombre, una denominación a esa acción humana. Ahora, esto no quita que, por ejemplo, el concepto filosofía se lo apropien los no europeos, particularmente el romanticismo alemán en el siglo XVIII, haga una reinterpretación de la antigüedad, invente eso que se llama antigüedad, de edad antigua, e invente también eso que se llama filosofía clásica. Yo les decía ayer a tus compañeros, ¿ustedes creen que Platón estaba diciendo, espérenme ahorita porque estoy haciendo filosofía clásica? Sócrates diría, espérense ahorita porque voy a inventar la política.
porque vamos a discutir en la polis. O Platón diría, ¿saben qué? Están fregados, el pueblo está fregado, la democracia está fregada, y por eso hay que hacer academias, hagamos escuelas. Quiero decir que Platón estaría pensando que va a ser la construcción de la escuela privada para que aumentemos la tasa de ganancia vendiendo educación. No. Justo la antigüedad es construida en el siglo XVIII. Con el romanticismo alemán, Novalis lo deja claramente. Entonces, es un proceso que tenemos nosotros que conocer para ver cuándo un horizonte como el pequeño, el eleático, porque Grecia no existe, si yo me pongo griego, Grecia no existe, existe Elas, que no es Grecia, ojo con eso, ya Grecia es una visión incluso desde fuera. Ese pensamiento que ni siquiera nació en Atenas, ni siquiera nace en la zona más antigua, que es la zona de la región de Esmirna, la llamada Jonia. Vean cómo estoy problematizando todo, güey, para llegar a un aspecto. Esa ineludible condición humana de interpretar, una cultura le llama filosofía, otro le llama libro de los muertos, otro le llama Popol Vuh, me doy a entender analógicamente hablando. Obvio, y ahí viene el proceso decolonizador, crítico del proceso de colonialidad epistemológica. Filosofía no es solo la reflexión de los griegos que inician el siglo VI. Es más, si te vas al horizonte norte-europeo y eurocéntrico, te das cuenta que existen tantas definiciones de filosofía como tantos autores y pensadores hay en esta región. Entonces, ¿en qué quedamos? Que hay un horizonte analógico. Entonces no tenemos problema, porque la acción humana que hace la magnime de formar en el estudiante un rostro sabio y un corazón firme es un proceso educativo como lo vamos a encontrar en la educación que daban los sofistas, que daba Aristóteles, que daba Al-Kindi en la falsafa musulmana, o que daba Avicena o daba Averroes. Analógica, o que daba Confuce, o que daba Lao Tse. ¿Sí ven? Encontramos analógicamente hablando esa acción de formar una comunidad en las diferentes culturas. Nada más que le hemos llamado, miren, le hemos llamado, me comieron el sospechómetro estos del Congreso. El boleto del metro ahora hace relación al Congreso Mundial de Filosofía que se va a celebrar en China. Y pusieron un foquito como el sospechómetro, pero dentro del foquito le metieron la FI. ¿Qué significa la FI? Filosofía. ¿Por qué? Porque es la primera letra con la que inicia la palabra que describe esa acción humana de dar razón de la realidad. ¿Hacen los seres humanos filosofía? Te diría Gramsci, todos damos razón de la realidad. Nada más que ahora le hemos llamado filosofía. Pero si tú le quieres llamar, como reivindicas muchísimo lo indígena, le quieres llamar, hacemos Xochitl y Cuica, adelante. Si la compañera, porque es hija del ayatollah y el rajá no sé qué, del califato tal, le quiere llamar falsafa, adelante, llámele usted falsafa. Si la compañera, porque estudió con Jules y viene bien picuda en los autores de los presocráticos y le quiere llamar filosofía, analógicamente hablando, estamos en el contexto hermenéutico 1, 2, 3, 4 tradiciones. ¿Me doy a entender? Entonces, eso no quita, Joel, que no está atravesado por una relación de poder, por supuesto. ¿Por qué, Juan Manuel, entonces no le llamamos a todo falsafa y no filosofía? Claro, porque el posicionamiento del núcleo ético mítico norte-europeo pasará a partir del siglo XVI a la hegemonía y la centralidad mundial. Y los europeos, Kant te lo deja eso claramente, necesitan un referente para constituir su cultura. Y el referente no pueden ser los pueblos invasores. Tiene que ser una cultura que tenga un arraigo fundamental, y ese arraigo fundamental van a ser los griegos. En otras palabras, lo griego no es europeo, es una usurpación de un proceso de despojo cultural que no le corresponde ni geográfica ni culturalmente. No le corresponde. Europa no es ni originalmente Europa, porque Europa originaria es esto, Europa, esto es europeo. Para los pueblos semitas de Levante, esto es europeo. A partir del proceso de despojo cultural harán una relación entre llena
Jonia, pero es una construcción ideológica, es lo que estoy diciendo. Eso es en relación a lo primero. En relación a los pueblos indígenas y la relectura de la necesaria influencia eurocristiana, por supuesto. Yo soy el primero en defender que no existe cultura pura, no existe. Aún la náhuatl, les dije que náhuatl, Chalca, Xochimilca, Tepanesca, Azcapotzalca, Texcocaña, hay una pluralidad, incluso confrontación entre ellos. No por eso, no por los chulos ojos de los mexicas, los demás pueblos de la ribera de la cuenca volcánica del centro de México se van a aliar a Cortés, al contrario, no son tontos, no eran tontos, son pueblos igual de beligerantes, nada más que disciernen que esa coyuntura les sirve para liberarse. ¿Ven? Entonces, si están atravesados por el horizonte cristiano. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Pero ya hablé con mi doctor para mi liberación fruta. Este ya no es importante. Ay, Santa Cachucha. No es importante. Es cierto. Entonces, Joel, sí está atravesado. Y la pregunta que yo les hago a los puritanos mexicas, que no existe ningún, hasta los que están lanzando allí en el Zócalo, ¿por qué piden dinero? Deberían de pedir unos cacaos, ¿no? Les llevamos su cacao y feliz, o unas flores, es lo más importante en el mundo indígena, la flor. No existe cultura pura, no existe. Ya estamos atravesados. Pero estamos atravesados no solamente por el proceso de dominación, es lo que yo quiero comunicarles. También estamos atravesados por el proceso crítico del cristianismo y lo eurocristiano. O sea, también hay elementos críticos aquí que hay que reivindicar y hay que desplegar. Eso va a ser el Nicaragua. El Nicaragua dice, a ver, estamos jodidos. Nos acaban de conquistar, nos partieron todo. Dicen, bueno, ¿qué es? Los dardos y el escudo es una metáfora. Es un disfrazismo que es una metáfora. Lo que están diciendo es que el Altepetl fue destruido, ya no tenemos posibilidad. El fundamento que permitía levantar todo el Altepetl, que eran los dardos y los escudos, es decir, la guerra, se acabó. Estamos acá. ¿Qué hacemos ahora? Dos posturas, pues te las adelanto ya. Primer postura, un estudiante del colegio de Tlatelolco. Nosotros tenemos una escuelita de formación política en red y se llama Carlos Omé Totzin. Omé Totzin. Análisis biológico. Omé 2, Tochtli, conejo, Tzin, digno y reverenciable conejito. Señor 2, conejo, digno y reverenciable. Es lo que estamos diciendo. ¿Quién era Carlos Ometotzin? Un estudiante del colegio de Tlatelolco, que se da cuenta que lo que están haciendo los frailes es haciendo un rompimiento de continuidad religioso-cultural, está haciendo el quiebre generacional. Dejar que los viejos ya están, estos se van a condenar, no hay problema, pero los jóvenes los vamos a meter en la lógica del proceso de evangelización, es decir, de europeización religioso-cultural. Eso quiere decir evangelización. En el contexto del 16, este indígena que venía a la UACM de ese tiempo, o sea, al colegio de Tlatelolco, se dio cuenta y dice: miren, estos canijos nos están haciendo eso. ¿Qué voy a hacer? Empieza a levantar a su pueblo. ¿Quién es este Carlos Ometotzin? Es nieto de Nezahualcóyotl, hijo de Nezahualpili, o sea, no es cualquier moco de huilo, es alguien que tiene autoridad dentro de la comunidad, es un güey tlatoani, es decir, es un gobernante indígena ya para ese entonces. Levanta al pueblo y se rebela contra él y empieza a decir: vamos a reivindicar nuestra tradición, nuestra cultura. ¿Qué hace la gente? Lo denuncia, lo agarra el cabildo, lo lleva a juicio y lo queman. ¿Qué hicieron sus compañeros? No son tontos. Dicen: no podemos seguir esa ruta. Si seguimos esa ruta van a ser, si ya nos tienen así, nos van a aniquilar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una afirmación religioso-cultural de nuestra cultura a través del mecanismo de lo eurocristiano. Ese es el Nicaragua, pero les quiero decir, eso también son las iglesias, eso también son los diseños,
en la vestimenta, eso también es la lengua, eso también es el albur, eso también es la fiesta, la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué no celebramos un bautizo como en España? ¿Por qué en mi pueblo mi mamá cuando fue madrina tuvo que bailar con el guajolote? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que llevarle cada año las mañanitas a la Virgen en el pueblo? ¿Y por qué le tocaban los tamales a usted el atole, a usted el maíz, a usted el cuartillo y así? ¿Por qué teníamos que llevar todo eso justo el 12 y no otro? Porque la recreación religiosa y de resistencia religioso-cultural está ahí operando. La lengua mismo, nuestro lenguaje no es los españoles, cuando vayan a estudiar, ya ven que lo más fácil es estudiar España, si quieren lo fácil es en España, les van a decir que no hablan bien el español. Es lo primerito que les van a decir. ¿Por qué? ¿Qué es eso de México? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la Z? No saben pronunciar la Z, no saben pronunciar la C, no saben pronunciar la S, no saben distinguir los sonidos. Claro, ¿por qué? Porque no tengo por qué saberlo. Yo hice una reconstrucción religioso-cultural, semántica de la lengua misma, la recreé y además no hay lengua cerrada. Vayan y díganles eso a los catalanes, a ver qué les responden. ¿Ven? Entonces, sí hay influencia, pero eso no es problema. Es un proceso histórico-cultural inevitable, fue inevitable. Se dio. Y a partir de eso que se dio, tenemos que reconstruir. Es la propuesta de los autores del Nicanor. Tomemos lo crítico de lo indígena y tomemos lo crítico de lo cristiano, europeo. Y ese es el Nicanor. ¿Sí ves? Obvio, tanto los indígenas, no me vengan a mí a decir que no había machismo en el mundo indígena, por favor. No me vengan a decir que no hay dominación en el mundo indígena. Vayan y pregúntenles a mi pueblo, Ámbaro, y pregúntenles, bueno, ya no me van a preguntar después del siglo XVI, pero antes del siglo XVI, pero si yo soy un Mazahua, donde llegan los mexicas, me dominan y me obligan a que les lleve tributo, díganme si no es dominación. ¿Sí ven? Por algo los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, quienes realmente vencen a los indígenas hegemónicos de México, Tenochtitlan, son los mismos indígenas. ¿Qué van a ser 300 pinchurrientos soldados en comparación contra los caballeros Águila que están todo el tiempo diciéndole a emperador? Sí, el Huitlacoani, pero Moctezuma, le están diciendo a Moctezuma, vamos a darle chicharrón, déjanos darle chicharrón, y dice, aguanten, vamos a ver de qué se trata. Y ellos ya se están acercando. Les destruyeron a su gran aliado los cholultecas, el enclave de Cholula, compañeros. ¿Ustedes creen que estos están acá comiéndose los dientes llenos de miedo y porque viene el gran demonio? No, es una guerra, es un proceso de invasión, pero están dos planos hermenéuticos funcionando allí. El plano hermenéutico de los Tlamantinime, ¿qué significa eso? Hay que entender, hay que comprender. Y el plano militar, que están diciendo, nos están comiendo el mandado. ¿Ustedes creen que el proceso de expulsión de México de Tenochtitlan se debió nada más por la tormenta eléctrica y de lluvia que había? No, estrategia militar. ¿Ven? Entonces es conflictivo, juez. Pero el asunto es, no existe ni siquiera en el mundo indígena la cultura pura, no existe. Es una ideología que se ha creado también, no existe ni en lo cristiano. ¿Tú crees que el cristianismo de Europa se compara con el cristianismo ibérico, con presencia de 7 siglos musulmanes? Es más, aquí les va otra. No existió Edad Media en España, no existió. En el norte de España y esta regioncita, sí. Todo el proceso de Edad Media es esta parte. ¿Por qué no existió en España ni en Elas? Por la presencia musulmana. ¿Qué existió? Modo de producción, como dice Marx, asiático. Otro horizonte de comprensión de iglesia. Pero hay que saber qué significa iglesia. Por lo tanto, hay que saber qué es la religión. Por lo tanto, hay que saber teología. Si no sabemos eso, pues entonces decimos, el cristianismo viene de Medio Oriente e invade todo el mundo.
póngase a estudiar, compañeros. El cristianismo de Anatolia no es lo mismo que el cristianismo de Palestina, que el cristianismo copto de Egipto, que después con el mundo a partir del siglo IV, el Sacro Imperio Romano de nación germánica, que es todo esto, no es lo mismo que Estambul antes Bizancio. ¿Por qué hay cristianos ortodoxos? ¿Por qué hay cristianos católicos? ¿Por qué hay cristianos protestantes? ¿Por qué hay cristianos coptos? ¿Nosotros qué somos? Cuando empezamos a leer las cosas, entonces decimos, hay que ir despacio. Y todo proceso humano, muchachos, muchachas, es un proceso intercultural, todo. Pero las culturas están basadas por las relaciones asimétricas de poder y dominación. Entonces hay que saber ubicar nuestro locus enunciaciones. Sí. Tengo una duda con este término que usan, concepto que usan en antropología y sociología de la aculturación, que es la recepción y aceptación de otra cultura, así lo entiendo. Aceptando que se pierde la otra cultura. En aculturación. En aculturación, sí. Exacto, pero a mí me parece que también está la situación del poder, ¿no? O sea, no es una aceptación, es que a veces siento que lo manejan como que hubo una aculturación aquí, pero sin ninguna relación con el poder. ¿Soy yo? Sí. Perdón. No estoy. Sí. Entonces, veo que muchas veces hablan de que hubo una aculturación, pero cuando veo que no tocan la relación de poder o de dominación, no me parece que hubo una aculturación, ¿no? Hubo una imposición o sea, hubo un sincretismo, pero no un proceso de aculturación. Sincretismo en el sentido positivo, es decir, de recreación religioso-cultural. No en el sentido negativo, porque sincretismo tiene una carga negativa. Por ejemplo, yo soy cura y digo, es que el pueblo tiene unas prácticas sincréticas. ¿Por qué? Porque en mi locus enunciaciones yo estoy pensando que yo tengo la ortodoxia. Ortodoxia. Y de esta ortodoxia se desprende una ortopraxis. Bueno, ya veremos. Ustedes me obligan a adelantar, pero vamos a ver todo esto. La ortodoxia es la correcta doctrina, claro. Si yo tengo la neta en filosofía, tengo la ortodoxia filosófica, se va a desprender una práctica y diré, esto es pensamiento racional. Cuando yo veo que el otro tiene una heterodoxia y va a tener una heteropraxis, pero obvio es el otro, o sea, el que yo considero que no tiene ni correcta doctrina ni correcta práctica. Si ven, ahí están las relaciones de poder. Incluso aunque yo llegara, muy bonito como va a ser Pablo, por eso les digo bien lo que hace Pablo. Pablo en el siglo I, a ver, vámonos. Siglo I, esto ya se lo saben de memoria unos. Del año 1 al año 30 vive Yeshua ben José. Ahí no tenemos problema. Yeshua ben José, ahí está. En el 30 le dan chicharrón. Ese es analógicamente hablando. Le dan cuello, también es analógicamente hablando. Lo asesinan. Ahí no es analógicamente hablando. Lo asesinan. En el 30-33. ¿Por qué digo 30? Porque Dionisio de Exiguo en el siglo XIV se equivoca en el cómputo y nos mandó, hizo malas cuentas y resulta que Jesús nació cuando no nació. Si ven, 3 años más o menos estamos mal. Y miren, todos estamos mal, funciona la cosa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Del año 30 al año 60 es la época apostólica. ¿Sí? Es decir, el grupo de seguidores de este rabí no es cualquier monco del niño Jesús. Jesús no salió de la nada, se fue al mejor centro de estudios de la época, la UACM, que se llama Egipto. Recuerden ustedes, huyen de Palestina y se van a Egipto. Se pasa toda su vida en Egipto. ¿Dónde aprendió Yeshua el tema de la resurrección? ¿Dónde? En Egipto. La resurrección no es judía, no es cristiana, es egipcia. El valor de la carne, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, es decir, hacer democracia, crear un país nuevo. ¿De dónde viene? Viene de Egipto. No viene de Andrés Manuel, pero eso viene de Egipto. Entonces, lo mismito.
Él tiene un grupo de seguidores. Esto no es extraño, había tantos maestros como aquí. Ya ven que luego ya están siguiendo ahí los pupilos del doctor Mario Rojas. Profesor de Carlos, profesor de... No, así, igualitos andaban. Del 1 al 30. No está Mario Rojas. Ya ven, también saben, no vino a escuchar, ¿eh? Del 30 al 60, época apostólica. Y después, del 60 al 100, es la época post-moderna, no, post-apostólica. Es decir, es la época en que se redacta el Nuevo Testamento. ¿Qué se redacta primero? Las cartas de Pablo, compañeros. Los evangelios son la reacción a las cartas de Pablo. Así como el Nícano, así reaccionaron los evangelios, porque Pablo se los comió. Pablo no es cualquier moco de Will, es un intelectual chipocludísimo. Pablo viene de aquí, de la zona que ahora se de Anatolia. Ahora esta zona, esto era, Esmirna está acá, aquí es Antioquía. De aquí viene Pablo, y Pablo viene de una de las escuelas más importantes del fariseísmo judío, que es la escuela de Gamaliel. Casi les estoy diciendo que Pablo es como Aristóteles. Chupó la mejor tradición de Sócrates, la mejor tradición de Platón, y ¡pum!, se pone. Entonces es un intelectual que es judío por formación, romano por ciudadanía, pero teóricamente es griego. Ese es Pablo. Por eso Pablo hoy se les pone al brinco acá en Corinto, en Atenas, va y se les pone a echarles bronca en Esmirna, en Éfeso. Cuando no tengan nada que hacer y se vayan a casar con un hombre rico, díganles que les pague un recorrido en un, ¿cómo se llama? En un ferry, ¿no? No, en un crucero, por todas las islas de Atenas y por todas las de Turquía. Y que les den el recorrido de los filósofos y de los médicos y de los sabios egipcios, y ya después lo dejan porque, pues, por interés, porque les pagó el viaje nada más. Entonces se escribe el Nuevo Testamento en la época del 60 al 100. ¿Qué pasó entonces? Pablo, ¿qué es lo que hace? Los judíos Pablo no está dominado. Pablo empieza a tomar su tradición judía como judío, pero a comunicarla en categorías griegas. Esas son las cartas de Pablo. En griego escribe Pablo. Y quiere decir, ¿qué quiere decir griego? Iba a rayar esto, pero no lo voy a rayar, voy a rayar esto. Griego quiere decir el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinópolis. ¿Ven? Todo un despliegue, pero eso iba a ser en el siglo, a partir del siglo IV, Constantinopla. Lo que vamos a tener es la influencia egipcia, pero va a ser griega, todo va a ser griego. El Imperio Romano de Occidente es latino. Y Pablo va a salir de Esmirna y va a hacer su recorrido hasta Roma, porque es donde le toca a él el proceso de... lo van a juzgar porque está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y no el César. Pero ya escribió las cartas. ¿Qué es lo que hizo Pablo? En la plena tranquilidad, fundando iglesias por todo, iglesias que decir asambleas, comunidades, se pone Pablo a redactar el tema de la resurrección en griego. ¿Cómo les explico yo a los griegos, que son unos dualistas, que hablan de alma y cuerpo? ¿Cómo les comunico yo que para Yeshua el criterio de salvación es la carne y no el espíritu? ¿Cómo les comunico eso? ¿Y qué hace Pablo? Traduce en la cosmovisión semita integral que reivindica la carne, se las traduce en categorías griegas que no hablan de carne, sino hablan de cuerpo. Y lo fundamental es el alma, ni siquiera hablan de espíritu. Entonces, Pablo traduce. ¿Qué hacen en el Ícaro un poco? Traducen, o sea, hay una violencia de traducción. Si hay, pierde Pablo, pero lo tiene que hacer, porque ahora sus destinatarios, ¿qué pasó? En Jerusalén está la bola de gandarias, amigos de Jesús, o sea, estos, y tienen broncas con otro cuate que se les aparece y que es más que los perseguía, que se llama Pablo, y no lo quieren, y por eso Pablo se tiene que dar su agarrón con Pedro y decirle: no seas hipócrita, Pedro,
¿Por qué así? Cuando estás con los judíos te comportas acá muy acá, y sí, yo me purifico, pero cuando estás ya con los que no son judíos, es decir, con los conversos, entonces ya te portas y ahora quieres que todos pues, observemos la ley de Moisés, es decir, que nos den cuello, es decir, que te circunciden, y ya después que haces la circuncisión, entonces ya puedes vivir el cristianismo. Dice Pablo, no, Jesús trajo a otra onda y vamos a cumplir la onda de Pablo. Entonces Pablo, la comunidad de Jerusalén, la de Jesús, dura, muchachos, 200 tristes años. Se acabó. Si los discípulos de Jesús, los apóstoles, se hubiesen quedado en Jerusalén, se acaba el cristianismo, que no se llamaban cristianos, se llamaban mesiánicos. Los mesiánicos se acaban en los 200 primeros años, o sea, el siglo primero y el segundo. Se acabó. El cristianismo palestinense duró 200 años. ¿Qué hizo Pablo? Salvó el cristianismo y por eso él inventa el cristianismo. Tradujo, tuvo que traducir, tuvo que violentar su tradición para ponerla en categorías griegas y después latinas, y ahí tenemos nuestra historia. ¿Qué hacen en el Nicaragua? Analógicamente hablando, Joel, analógicamente hablando, lo mismo. Tienen el proceso de invasión, ya les metieron la conquista, la dominación, el adoctrinamiento cultural y religioso hasta el tuétano, pero son indígenas. Y yo les dije que Bernardino de Sahagún cometió un error gravísimo, gravísimo. Si yo hubiera sido Bernardino de Sahagún no lo hago, pero no lo soy. ¿Qué es lo que hizo? Ya que había adoctrinado, ya que hizo el quiebre generacional, ya que adoctrinó a los jóvenes en el colegio de Tlatelolco, jamás los hubiera puesto yo nuevamente en contacto con los indígenas sobrevivientes, los tlamatinimes sobrevivientes. Es que tuvieron un acuerdo para conocer la cultura, no, el acuerdo del capítulo provincial de la provincia del Santo Evangelio de México, que le encargan no a Bernardino de Sahagún primero, a Fray Andrés de Olmos primero, y después a Fray Bernardino de Sahagún, es conocer lo mejor posible, ahí entran los antropólogos, conocer lo mejor posible la cultura. ¿Para qué? Para desechar la creencia demoníaca, es decir, su religión. Pero con su religión, ¿qué es? La religión constituye absolutamente todo. ¿Ven? Entonces, no eras así, ay, qué buena gente son esos, no, traen su... ¿Por qué? Porque están convencidos que el cristianismo es la religión. Ahora me pongo del lado de los franciscanos. Yo tengo una convicción de que tengo que anunciar el evangelio, pero todavía no alcanzo a distinguir que yo tengo que respetar y reconocer la praxis religiosa del otro. Eso no entraba ese horizonte. En algunos sí. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas le hace de único modo, y el único modo de evangelizar a los otros, dice Bartolomé de las Casas, es el testimonio. El único modo. Eso es Francisco de Asís. Y te doy la palabra. Y el otro va a ser, como les dije, Fray Jacobo de Dacia, ¿no? Que dice, son cristianos, y ya son cristianos, tienen todos los derechos. No les podemos tratar como si fueran niños. Derechos iguales porque somos todos cristianos. Entonces, si hay un proceso de violencia, si hay una asimetría, las relaciones entre las culturas son asimétricas. Les dije que en diálogos con doctrina y coloquios de doctrina cristiana hay supuestamente una relación dialógica, no es dialógica. Formalmente es dialógica porque se sentaron allí enfrente, no necesariamente. Hay una relación asimétrica atravesada por el poder. Pero, esto es visto desde acá, pero visto desde acá tampoco soy ingenuo. O sea, yo no me como el 20 de que ustedes van a repetir todo lo que yo les digo, y ay, sí, cuando necesitan, vamos a reivindicar los derechos. No es cierto. Ustedes dicen, pues esto sí, esto no, pero yo también le meto de mi cosecha. Y si yo lo recreo, tengo una capacidad de recreo, pues le doy la vuelta a Juan Manuel, como se la dieron con el profesor Luis Carneve, llamará al Nicaragua, miren cómo lo va a llamar, el Evangelio Mexicano. El Evangelio Mexicano, como ustedes ya van a empezar con su religión, Evangelion, ustedes saben griego. Evangelion, bien, Gelion, noticia, una buena noticia. ¿Ven? Porque es una noticia de liberación, de salvación, que critica la dominación y plantea una relación simétrica entre los seres humanos con base en el respeto y el reconocimiento. Pero es simbólica. ¿Por qué es simbólica? Porque es en náhuatl. El horizonte categorial que usan los indígenas para hablar es el que entiende su comunidad, y es un lenguaje, un pensamiento metafórico conceptual. Sí. Bueno, por ejemplo, lo de Sahagún dice precisamente que está como un poco cuestionado que lo permitiese
sin embargo tolera pues a que sus estudiantes estén haciendo este tipo de escritura. Por otro lado, habla de que Niga Mokowa lo ve como una cuestión de inculturización. Sí, ahí entra otra categoría. Sí. Aculturación, transculturación, imposición, y está esta categoría que acabo de decir, la inculturación. ¿Qué quiere decir la inculturación? Que una cultura se amolda, una creencia, una visión del mundo se amolda a la cultura y la recrea. No niega, sino se mete desde abajo y desde adentro. Pero para hacer inculturación, se necesita un determinado tipo de sensibilidad. Si ves, no cualquiera puede ser. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, antes de que se me vaya, sí la da como el Evangelio, pero porque también lo va a la Magnífica, que es la figura de la Virgen, comparándola con la Virgen de Guadalupe, y él le da todo el sentido, bueno, en ese sentido. Por otro lado, maestro, yo le quería preguntar, según llega, la salida, la fuerte salida ya de la onda del cristianismo, dice él, se da en la parte de la helenización más alta, con los judíos, estando con los judíos helenizados. Y es cuando sale la parte de cristianización más fuerte, ¿no? Estamos tomando esa versión totalmente griega. Así es. Acuérdense que el cristianismo, los mesiánicos, como se les llama en un primer momento, miren, es que Mesías es el hebreo, el griego es Christos, por eso viene cristiano, o sea, pasa de un lugar a otro lugar y se le llama como en el lugar. Acá les llamarán, ¿cómo les llamarán esos mochilas? No, me doy a entender, o sea, el locus es fundamental, salir de una zona cenita, de desierto, de un pueblito pinchurriento. ¿Qué es Israel comparado con Egipto, con Mesopotamia, con Persia, compañeros? ¿Con Siria qué es? Nada. Pero esa pequeñez le permite asimilar todos los componentes críticos de estas grandes culturas. Y por eso la tradición profética, apocalíptica y sapiencial de Israel es de una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque tomó de las grandes culturas milenarias, hace 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Cristo, el libro de los muertos ya nos plantea toda la ética. ¿Qué 10 mandamientos? Ellos tienen 150 mandamientos, de los cuales Israel toma 10 nada más para mantener tranquila a la gente, la relación social sea humana, y se le inviste de esta autoridad divina para decir, Dios lo dijo. A ver, pónganse al único. Sí, Dios así lo dijo. Pero eso, bien, Egipto se decía, Osiris lo dijo, Tot lo dijo, Anubis lo dijo, Horus lo dijo. ¿Ven? Entonces hay que ponernos a profundizar nuestras creencias. Daniel. Ahorita que estábamos revisando todo esto, y como ya se había puesto el ejemplo de cómo es que se adueñan de la palabra para poder denunciar un hecho, es decir, se habla de la violencia simbólica que puede haber en el hecho de que se quiera apropiar de una cultura o de una determinada teoría a otra cultura. Se piensa que no hay de alguna manera esa violencia simbólica que existe entre eliminar un símbolo y poner otro, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que en este caso, tanto Juan Poma Ayala como Recienoso de la Vega y aquí con el Niga Mokowa, lo que se trata de hacer es tomar ese lenguaje que se les ha dado, que se les ha impuesto como para poder anunciar de alguna manera lo que se puede o lo que se quiere decir con el planteamiento lógico que quiere o que requiere ese momento histórico. Como Recienoso de la Vega lo que hace es, como ya toda la parte central inca ya no habla propiamente su idioma, sino ya habla del español, pues lo que hace es denunciar todos esos hechos que se han cometido pues, a través del lengua que todos hablan. Lo que hace en el Niga Mokowa es ayudar a las personas que no hablan el español, que tienen un lenguaje, la lengua materna, pues puedan entender toda la violencia que significó todo este proceso de invasión y de violencia que puede existir entre esta relación dialéctica que puede existir entre una y otra cultura. Por otro lado, tengo un problema en todas estas ideas de transculturización, inculturización, porque en todas ellas parece que no se evidencia la violencia epistémica que hay entre un conocimiento y otro, cuando se nos obliga a entender algo desde otro horizonte cultural que no es el nuestro. Es decir, hay una violencia epistémica que
que no se vislumbra Ajá. a la hora de aprender esos hechos. En algunos casos, en otros no se Sí. siente que, por ejemplo, ahí en la escuela de Tlatelolco pues les enseñaban este hecho porque querían reivindicar o más bien salvar a la juventud que estaba totalmente corrompida por los espíritus negativos que supuestamente los nativos ancianos tenían. Sí. Se trata de hacer es de salvarlos, pero sin embargo, yo creo que existe una violencia epistémica a la hora de enseñarles un horizonte y obligarlos a decir o que aprendan exactamente todo este horizonte cultural que no es suyo. Sí, sí, pero también hay críticos del sistema, del propio sistema cristiano que dicen así no. O sea, Fray Jacobo Daciano diría, yo soy cristiano, pero así no podemos actuar. Es más, no es cristiano actuar así. Un Bartolomé de las Casas diría, no es cristiano actuar así. Y denuncian. Pero también estos indígenas ya son cristianos y se reivindican como cristianos. Pero dicen, pero cuidado, pero nosotros también tenemos la religión de los abuelitos y las abuelitas, es importantísima porque ahí se reivindica la dignidad, hay respeto, hay reconocimiento, no andan viendo el celular, como el profesor, etcétera, ¿sí es? Entonces, dicen, vamos a retomar eso también. Y a mí me parece, eso es lo que tenemos que hacer. Lo más interesante es que yo tomo este texto para decirnos hoy, a mis profesores alemanes y a mis profesores mexicanos, decirles, hagamos eso. O sea, en lugar de tú ser un eurocéntrico que vienes y echas tu rollote acá, repitiendo lo mismo y repitiendo lo mal, porque ni siquiera es en la lengua, en el horizonte de la cosmovisión, sino te vuelves un repetidor, ¿por qué no desde tu propio horizonte de comprensión, que sí es violentado, que sí es asimétrico, pero también tiene elementos positivos? O sea, el cristianismo no solamente es la cristiandad, el cristianismo no solamente es la Inquisición, el cristianismo también es dignificación y reivindicación de la dignidad humana, lucha por la libertad, una opción necesaria por los pobres. No hay salvación si no pasa por la liberación. ¡Pum! Aquí. Díganme si no eso es humano. Y lo indígena, no me vengan a decir ustedes que pongamos el tema de los consejos en los huehuetlactoli, los huevos, cuando dicen, a ver jovencito, ¿usted se va a casar con la joven? Sí. Entonces la comunidad nos ponemos de fiesta, ¿por qué? Porque ustedes van a ser pueblo, y ustedes se tienen que cuidar, usted tiene que trabajar, usted tiene que cuidar a su mujer, la mujer tiene que cuidar al hijito, porque toda esa concepción de comunidad, de familia, de respeto, de reconocimiento, no nos sirve hoy. Incluso si tú y yo somos homosexuales y nos casamos, no pasa por el respeto y el reconocimiento de nuestra relación. Yo digo, ¿por qué no lo retomamos? ¿Sí ves? Ese es el aspecto. El cuidado de la tierra, la relación con la naturaleza, por ejemplo, otro elemento, la importancia de la comunidad. Si yo voy y estoy embarrando los mocos en el baño y no me lavo las manos para venirte y a saludar, ¿no te estoy afectando a ti? No estoy siendo un factor de dispersión de bichos. ¿Y qué tal si la compañera tiene bajas sus defensas y yo vengo y la saludo de eso y no me lavé las manos entrando al sanitario? Respeto y reconocimiento básico. Eso es humano. Yo creo que por otro lado está como esta asunción, ¿no?, que hace conscientemente las culturas, como dijiste hace rato, de agarrar elementos que le pueden servir para poder construir una nueva identidad. Lo podemos ver desde el aspecto de la antropología social, cómo es que los rituales que antes se practicaban, antes de la conquista, cómo se convirtieron de alguna manera con elementos, se constituyeron con elementos cristianos, al mismo tiempo con elementos indígenas. No sé si puedo decir gracioso, porque es interesante que haya esa construcción entre dos o varios elementos, y sin embargo está ese hecho. Por otro lado está el hecho histórico de que quizás hasta esa construcción de dos o más elementos hubo anteriormente una violencia sistémica para poder llegar hasta ese punto. Sí, pero también reivindiquen otro. A ver, no se me vuelvan tan violentos. Yo sé que hay que ponerla en su lugar, pero también hay lo otro. O sea, hay el elemento diabólico de violencia, de ruptura, de fractura de la subjetividad humana, pero también hay el elemento simbólico. Es que si no estamos fregados, muchachos. Y justo lo que están diciendo Linda Mocúa es que si nos fregaron con la conquista. Es más, hasta ahora ya los mismos Tlamatini ahora ya reniegan de la creencia.
¿Por qué no hacemos una recreación religiosa cultural donde reivindiquemos esto y también reivindiquemos lo otro? Pero miren lo que hacen. Cuando reivindican lo cristiano, denuncian toda la violencia de colonialidad que están haciendo. Vamos a ver el texto, van a ver cómo se pone en su lugar Juan Diego. Tonantzin hace una opción preferencial desde el primer momento con Juan Diego. ¿Por qué no se va Tonantzin con su Márraga? A ver, ahí les va. ¿Por qué no se fue con el virrey? ¿Por qué no se fue con la esposa, como Sor Juan Inés de la Cruz? ¿Por qué no se fue con la esposa del virrey? Y acá hacemos las cosas rápido. Dice Tonantzin, ni más. A ver, Juan Diego, no te me apachurres, tú eres el bueno, y si quieres que tu situación de jodido se transforme, te vas a tener que entrar. Si no le entras tú, no hay transformación. Eso Pablo Freire le llama proceso de concientización. Primero darte cuenta en qué situación estás. Y Juan Diego la tenía clarísima, según el texto. Dice Juan Diego, yo no he venido a hacer otra cosa aquí que el trabajo de mi muerte. Es decir, estoy jodido, hago lo que quiera. Ya mataron todo, mi familia, mi pueblo, mi tradición, mi cultura, mi violento. Eso, todo lo que tú has dicho, pero no se quedan en eso, Daniel. Dicen, a ver, ya estoy jodido, ya me violó el padre, me violó mi primo, la maestra me agarraba, me hacía crecer de aquí, casi me expulsan de la primaria, después me metió mano el otro señor, yo le metí mano a la otra. Entonces, estamos, ¿cómo está esta subjetividad jodida? Sí está jodida, pero no solo. También por ahí de repente me dieron sus besitos y de repente una maestra me agarra en sexto año y me reivindica mi dignidad y digo, ching, yo sé pensar. Es más, soy el mejor en matemáticas. Es más, ¿cómo se dice cuando yo me presento un examen? Me exentaron. Igual estoy bien baja y se va transformando la dignidad y hasta el rato cuando yo les tenía miedo ir a hablar con el policía, oiga oficial, ¿cómo está esto y esto? Esa es la dignidad de Juan Diego. Juan Diego se transforma de este que venía nada más a hacer el trabajo de su muerte en la vida, que era cola, que era ala, que era excremento, que no valía, que era escalerilla, que todo el mundo pisaba. Eso lo dice Juan Diego, clarísimo. Nos está describiendo a cada uno de nosotros el texto. Religioso, culturalmente hablando y también personalmente. Pero también el texto te lleva en un proceso por etapas de concientización y transformación hasta que te vuelves el sujeto de la historia. Es lo que nos está enseñando Nicaragua. En el siglo XVI, compañeros, y mostrando cómo tenía que ser el diálogo entre las culturas. A ver, Zumárraga, ni madres que vienen y nos imponen y nos dan adoctrinamiento cultural. Ahora te vamos a decir cómo se hace la relación entre las culturas, de respeto y reconocimiento mutuo en una relación simétrica, creando las condiciones de posibilidad para la transformación de la realidad. Eso es ética de la liberación. Siglo XVI. ¿Quién lo escribió? ¿Kant? ¿Hegel? No, lo escribieron los indígenas de Tlatelolco. ¿Quién los conoce? ¿Quién los ha estudiado? ¿Quién reivindica esa ética y esa política? Nadie. ¿Por qué? Porque es indígena. ¿Y por qué es indígena? No vale. ¿Por qué no vale? Por la blanquitud epistemológica, racista, machista, androcéntrica que tenemos acá. Pero son las dos cosas, o sea, es ver los matices, es ver las cosas con finura. No existe cultura pura, no hay acto solamente negativo. La dominación para que fuera plena se necesitaría perfecta, es decir, a una velocidad infinita con una inteligencia infinita. Eso no puede ser, es imposible. Siempre hay la posibilidad de transformar, pero hay que saberse ubicar, como diría Walter Benjamin, en el tiempo y en el lenguaje adecuado y teniendo el gesto y la palabra propicia. Yo creo que lo que hicieron los indígenas en el siglo XVI, estos indígenas cristianos, es un ejemplo para la relación humana. Para la relación humana. Este texto lo pueden tomar los chinos y les da sentido, lo pueden tomar los japoneses y les da sentido, los rusos les da sentido. ¿Cómo dio sentido en Alemania? Dijeron, paz, su fecha. Tenía una compañera en el seminario de doctorandos que dice, pero ¿cómo es posible que los indígenas pensaran eso en el siglo XVI? Y yo le respondí, ¿cómo es posible que usted piense que cómo es posible que los indígenas piensen? O sea, vean cómo está el tema. ¿Ven? Ya después nos hicimos amigos la compañera. Sí. En ese sentido, Neves dice que realmente para hacer el libro como va y alcanzar lo que se alcanzó, tiene que haber una infraestructura filosófica. Sí, por supuesto. Tiene que ser altísima, dice, por supuesto. Filosófica para alcanzar ese grado de interpretación, pero también porque la cuestión ideológica de tú a tú, dice, antes ¿qué pasaba? Que los europeos veían
muy menos a los indios, ¿no? Y los españoles también los veían muy menos. Y aquí dice, alcanza el grado, ¿no? Del hablar de la Virgen con alguien que más igual me parece que quiere decir como lo más pobre o lo más bajo, y tener ese diálogo. Y en efecto lo reivindica, lo dignifica y lo eleva, las tres cosas. Así es. Van a ver ustedes, yo ya quisiera ver que en lugar de ir a ver el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, ir a ver al Buki y a Lucero, la gente, imagínense si le presentamos una interpretación de este tipo sobre Tonantzin. Escúchale, no, bueno, pero ¿quién captó el tema? El tema lo capta Hidalgo, el tema lo capta Zapata, creo que el pueblo capta el tema y agarra la lucha. Pero van a ver ustedes, la primera parte del curso es Tonantzin Guadalupe, pero la segunda parte del curso es la explicación de todo el simbolismo que hay, la escritura simbólica, semasiográfica, se llama este tipo de escritura, que hay en el Amochtli lienzo de Tonantzin Guadalupe. Eso lo sabían de los indígenas. ¿Por qué? Porque es horizonte. Nosotros ya por el adoctrinamiento religioso cultural no sabemos. Pensamos que es una Madonna, una virgen europea. Que eso dicen en Europa, por cierto. Eso ni es original, eso lo encontramos. El modelo, ¿cómo se llama de arte? Iconográfico, el modelo iconográfico, para que se termine de espantar, de Tonantzin Guadalupe, el modelo iconográfico es alemán. No es español, no es italiano, viene del norte de Alemania. Tengo una investigación también, recorriendo muchísimos lugares allá, demuestro yo con imágenes el origen europeo, nor-alemán de Tonantzin Guadalupe. Pero vean toda la recreación, es ella, pero no es ella, ha sido recreada. El modelo iconográfico es un modelo apocalíptico, por eso digo que tienen que saber teología, porque si yo no le estoy hablando así, dicen, ay, ya se va a venir el fin del mundo. No, la crítica más radical de la Biblia es el Apocalipsis. Es igual que el Nicaragua, es un lenguaje simbólico. Le están diciendo a Trump, eres una bestia, no sabes lo que. Y el otro dice, ay, no entiende. Lenguaje simbólico. Los cristianos están siendo perseguidos por el imperio, no pueden hablar directamente. ¿Ven? Por eso Nicaragua se escribe en náhuatl, porque si lo escriben en castellano, chiras pegas, no lo conoceríamos. ¿Sí ven? Se tiene que escribir en... ¿Qué están diciendo? Dice Fray Diego Durán, dice, todavía yo escuché por ahí de repente que los indígenas cantaban y danzaban, que una tal Tonantzin se le apareció a Juan Diegotzi, y él pensó que era un cantito, pero miren lo que están haciendo, formando a su pueblo por medio de la danza del canto. ¿Ven? Una cosa fantástica, que tenemos tesoro en las manos, muchachos. En su piel está, acá dentro está, acá está. Hay que valorarlo, pero solamente se valora y se ama lo que se conoce. Quien no conoce a Dios, a cualquier pelo largo se hay que conocer lo que tenemos, lo que somos. Miren lo que dice el doctor León Portilla en este texto fantástico de La visión de los vencidos. Dice que cuando iban a danzar los muchachos, antes de la invasión, cuando iban a danzar, porque la danza es el sacrificio más importante indígena, es la danza. No es el que no es sacar el corazón, no, es la sangre. Y es más, se andaban pinchando aquí el chamorro, por eso las muchachas indígenas tienen un chamorro muy bonito, no vean el chamorro, y las orejas y la sien, es el sacrificio que se ofrecía de sangre. Excepcionalmente sí había sacrificios humanos, como en todititas las culturas, y eso es excepcionalmente, es en las grandes fiestas, ¿sí ven? O sea que eso de los 800 es puro cuento. ¿Y eso por qué salió lo del sacrificio? Porque los muchachos, cuando se le paran al español enfrente antes de danzar, vean lo que es un pueblo constituido en su subjetividad como guerrero, como fuerte. Dice León Portilla, retomando visión de los vencidos, se les paraban enfrente a los españoles, los veían con un porte que los españoles bajaban la mirada. Vean lo que significa eso, la constitución de la subjetividad que se tenía.
Claro, porque no son cualquier moco de Huilo, son estudiantes del Calmeca, del Tepochcali, del Cuicacali. Tienen toda una formación y eso se le para porque le va a enseñar el sacrificio que va a hacer. ¿Y cuál es el sacrificio? La danza. ¿Ve? Es el tema. Para que vean. No con esos. Oiga, profesor, ¿me da asesoría? Parece bien. Vengo por una asesoría para hoy, no maestra. Bueno, pues muchas gracias. Ya no vimos la presentación. La vemos la próxima. Son 6:58 para que no me echen bronca. La próxima iniciamos con una presentación y les mando aspectos de la filosofía náhuatl para empezar. Muchas gracias, buenas tardes.